Hola, buen día a todos los aquí presentes. El día de hoy se presentará el artículo científico que lleva por nombre Elaboración de tableros de control y fuerza para automatización en cuartos fríos, creado por Dayana Isabel Rochin Reyes, su servidora, Mario García Irigoyen, Jorge Valentín Bajo de la Paz y Canay Portillo Jiménez. Tenemos de contenido lo que es un resumen, introducción, métodos, resultados, discusión, conclusiones, bibliografía y referencias. En la parte de resumen, tenemos que se han elaborado 3 gabinetes para el control de temperaturas automatizado en 3 cámaras frigóricas de una empresa ramo agrícola. Se toman en cuenta 2 etapas, fuerza y control. En la etapa de fuerza, se dimensionan los elementos de protección y monitorización considerando los parámetros eléctricos de los actuadores. En la etapa de control, se ha utilizado un controlador lógico programable, un PLC, implementando en el programa el lenguaje escalera. Además, el diseño de los planos y diagramas eléctricos para su proceso constructivo. Y finalmente, la instalación de los gabinetes dentro de la empresa, haciendo las pruebas y ajustes necesarios, donde se ha permitido un control adecuado y seguro de las cámaras frigóricas. Como palabras claves tenemos automatización, cámaras frigóricas, control de temperatura, cuartos fríos y tableros de control. En nuestra introducción, tenemos que la empresa Mafel Proyectos S.A.D.C.V. es una compañía que se enfoca en las soluciones personalizadas, siendo una de sus demandas la automatización de los cuartos fríos. La solución a esta demanda es la creación de los tableros eléctricos, los cuales ayudan al accionamiento de las máquinas. En el planteamiento del problema, el cliente quiere automatizar 3 de sus cuartos fríos, los cuales cada uno cuentan con un compresor y una manejadora, que a su vez esta tiene 2 motores y un condensador evaporativo para su área general, para los 3 cuartos, los cuales tienen 2 bombas y un ventilador. Además, se tendrá una alimentación trifásica y tierra para el control de cada área, por lo cual surge la siguiente interrogativa. ¿Qué componentes de los tableros de control y fuerza serán necesarios para abastecer la necesidad del caso específico y cuál será el diseño necesario para este? En la figura 1 se puede apreciar en la parte superior la unidad de compresores y en la parte inferior lo que es el evaporador, el condensador evaporativo. Y en la figura 2 podemos ver cómo la unidad de compresores, el evaporador, las manejadoras, todo está interconectado de acuerdo a los gabinetes. Nuestro objetivo es realizar tableros de control y fuerza para la automatización en cuartos fríos con características específicas para un cliente de la empresa Mafel Proyectos S.A.D.C.V. y con objetivos específicos. Primero, dimensionar los diferentes elementos de control y potencia que integran al gabinete eléctrico, tomando en cuenta la tensión y corriente que manejen según los actuadores en uso. Describir el desarrollo del programa de los tableros de control, desarrollar los planos eléctricos de los tableros de control y acoplar e interconectar los distintos elementos correspondientes de cada tablero. Como justificación, se obtendrán los tableros necesarios para nuestro control de los cuartos, evitando espacios extras o componentes innecesarios, además de que el cliente solo tendrá que accionar para poder visualizar la temperatura de cada sitio para su secuencia correcta. Por otra parte, este proyecto ayudará a un mayor prestigio ante el cliente, puesto que será un proyecto personalizado, evitando costos extras y así teniendo justo lo necesario que el cliente necesita. Por otra parte, se toman esos antecedentes de la investigación. El primero fue tableros de control didáctico para motores trifásicos, diseñado en la Universidad Cooperativa de Colombia para el Laboratorio de Ingeniería Electrónica, donde se rediseñaron y se actualizaron los componentes. Por otra parte, montaje de cámaras frigóricas e instalación de tableros eléctricos en la empresa de 0 grados importaciones, con ayuda de un controlador, en este caso TC900RI Power, se controla la temperatura del sitio. Y por último, diseño y construcción de un tablero de control aplicable
a una estación de combustibles líquidos realizado por una universidad de Bolivia, que esta permite unificar el manejo automático de la estación de servicio por medio de la apertura y cierre de las válvulas que ahí se tienen. Empezando por nuestros métodos, tenemos el siguiente diagrama, el cual se empieza por las partes integrantes, desarrollo, pruebas y ajustes para así obtener los resultados. Se realizaron 3 tableros. El primero, tablero de fuerza y control, el tablero del condensador evaporativo y el tablero de accionamiento. Nuestro primer paso de las partes integrantes se tienen que verificar los requerimientos de la máquina, la selección de componentes de fuerza y control y la compra de materiales. Primeramente, para los requerimientos de la máquina, en este caso del compresor, se tienen que ver los consumos de la placa, tanto su capacidad, voltaje y consumo total de cada uno. En este caso, en el motor de la manejadora se multiplica por 2, ya que se tienen 2. Para seleccionar ahora sus componentes, en este caso, nuestro interruptor sería de 50 amperes, ya que es la sumatoria de estos amperajes que se tienen. Y por otra parte, para el área del compresor, se ocupa un guardamotor de 30 a 42 amperes, ya que su consumo total es de 32 amperes, y además un contactor de 40 amperes. Por otra parte, en el desarrollo de los tableros, primeramente, la creación del layout del proyecto, es decir, cómo van a ir acomodados dentro del tablero, una tabla de entradas y salidas de PLC, los diagramas de fuerza y control, el armado del tablero y por último, la realización de la programación. En estas imágenes, en la figura 3, se puede ver el layout para el tablero de fuerza y control. En la figura 4, el layout para el tablero del condensador evaporativo. En la figura 5, el layout del tablero de accionamiento para el control de la parte exterior, de este tablero. Y en la figura 6, la parte interior del tablero de accionamiento. En la figura 7 es la parte del diagrama de fuerza, de lo que vienen siendo los compresores y la manejadora. En la figura 8 es el diagrama de control para la parte del compresor. En la figura 9 son los diagramas de fuerza del condensador evaporativo. Como se puede ver, en la primera línea es un ventilador, en la segunda línea es un ventilador igual y en la tercera línea es una bomba. Se tiene lo que es guardamotor y contactor. Y el diagrama de control de condensador evaporativo se puede ver un monitor de voltaje, un transformador, disyuntor, para así dar a lo que es el control. Y en nuestra parte de control se puede ver cómo hay salidas a relé para así tener el control del condensador evaporativo. Y en la parte superior, lo que viene siendo el accionamiento de los seleccionadores. Y en la figura 12, un diagrama de control del condensador evaporativo, donde aquí es un control de nivel. Y por último, el diagrama de control del accionamiento, donde se puede ver el controlador que se usa y asimismo los LEDs que se tienen conectados para mandar las alarmas correspondientes o señalizaciones que se necesiten. Por otra parte, la tabla aquí de entradas y salidas del PLC, como se puede apreciar, en la parte del logo se tiene la señal de manejadora, señal de compresor, guardamotor, de manejador y compresores, control de la baja presión, control de la alta presión y el módulo de protección interna. Y como salidas, el contactor de la manejadora, el contactor del compresor, la válvula solenoide y un foco de alarma. Y en lo que viene siendo la expansión del logo, se tiene el guardamotor del ventilador de cada uno, porque son 2, y el guardamotor de la bomba del condensador y el nivel del agua. Y como salidas, el ventilador del condensador 1, el ventilador del condensador 2 y la bomba del condensador, que viene siendo el condensador evaporativo.
Por otra parte, pasando a lo que es el armado de tablero, primeramente se tiene que colocar lo que son los rielings. Los rielings, todo lo que son las canaletas dentro de este. Por otra parte, se tiene que conectar y ajustar los componentes que sean necesarios, como los guardamotores y los contactores, que por medio de una conexión y atornillándose se unen. Por otra parte, ya colocar los componentes de acuerdo a la layout. De ahí, cablear de acuerdo a los diagramas de fuerza y control, atornillar para asegurar que ninguna conexión quede floja y por último colocar cinchos para que se vea estético los cables, para que igual no queden flojos y puedan quedar en una sola línea. Cabe mencionar que estos tableros se cablearon de acuerdo a la NEC o al Código Nacional Eléctrico, Código Eléctrico Nacional de los Estados Unidos, donde en el caso de una corriente de 110 o 240, la línea 1 es negro y la línea 2 es rojo. Y en el caso del 440, la línea 1 café, la línea 2 naranja y la línea 3 amarillo. Empezando por el área de la programación, pues en la primera línea simplemente un aviso para que la pantalla siempre esté encendida. La siguiente línea es para lo que es activar la señal de la manejadora. Y por otra parte, también un retraso para esta señal. Y se tienen marcas para así tener unas alarmas de acuerdo al compresor para que este pueda activarse o no, donde se tiene la señal alta, el guardamotor de compresor, el módulo de protección interna, el guardamotor de la bomba y el nivel del agua. Por otra parte, en la primera línea se activa lo que es la válvula solenoide, que se acciona con la alarma anterior que se tenía, aparte con la alarma del condensador y la salida en la manejadora, y se tiene un retraso de 5 segundos. Y la línea que sigue, pues ya se refiere a la condición para el encendido del compresor, la cual consiste en la salida de la válvula solenoide, la baja presión, así como un retraso nuevamente de 5 segundos. Entonces, ya con nuestro compresor se tendrán dos condiciones de encendidos. La primera es la marca, que ahí se alcanza a ver, la E-B-C. Y la otra, que es la cuarta línea, la cual depende del compresor, que realiza un enclavamiento. El control de la baja presión y la alarma del compresor. Y una vez que se enciende el compresor, al mismo tiempo entra lo que es la bomba. Y a los 5 segundos, lo que es el ventilador. A otros 5 segundos, el siguiente ventilador. Y así. Y cada uno tiene su condición de si su guardamotor está funcionando respectivamente. De esta manera se crea un flanco positivo, el cual se activa para un retardo de la conexión para la válvula solenoide en caso de que se desactive la señal de baja presión. Por otra parte, en esta parte 3 es simplemente contactos normalmente cerrados para que en algún momento algún guardamotor falle, se active lo que es una alarma y a su vez lo que viene siendo el módulo de protección interna o el nivel de agua, etc. Esta es simplemente una alarma. Por otra parte, en lo que viene siendo las pruebas y ajustes, primeramente se tiene que hacer la alimentación del tablero. Por otra parte, el compilarse la información de la programación, las pruebas de rotaciones, ajustes, pruebas de fuerza, pruebas de funcionamiento, la parametrización de los sensores de temperatura y su monitoreo. Y como evidencias, ahí tenemos que en la imagen 15 se ve lo que es el chequeo del amperaje y en la figura 16 la medición del flujo de las fases. Y por último, ya como resultados, tenemos que los empleados de la empresa Mafel Proyectos S.A. pues se encargaron del cableado, de lo que viene siendo en campo,
y de accionar la máquina de una manera satisfactoria, y pues se informaron que todos los requerimientos fueron satisfechos y que todo quedó de acuerdo a lo que el cliente necesitaba. En la figura 17 se puede ver la instalación en campo del tablero, lo que viene siendo el accionamiento. En la figura 18, la instalación en campo del tablero del condensador evaporativo. Y en la figura 19, la instalación en campo del tablero de fuerza y control. Por otra parte, pasamos a lo que es la discusión, donde ya los tableros quedaron instalados y de acuerdo a la información que se otorgó, todo sigue funcionando adecuadamente. Aparte, pues se cumple con los requisitos y las necesidades de la empresa y se adaptó a los equipos existentes, creándose unos ahorros significativos. Para asegurar el funcionamiento adecuado, el desempeño que se tuvo, se evaluaron primeramente el funcionamiento de las alarmas, donde fue necesario hacer que se forzaran estas entradas, tanto de la alta presión, de la alta presión, un caso de un bajo nivel de condensador evaporativo, y se accionaron manualmente los guardamotores para así ver si mandaban la alarma correspondiente. Por otra parte, el control adecuado de la presión, siendo 350 psi para la presión alta y 40 psi para la presión baja y un 60 psi para la presión diferencial. Por otra parte, como el punto número 3, que la secuencia correcta para el apagado, es decir, el cierre de las válvulas y el corte de baja presión. Siguiendo con la discusión, pues se ajustaron todos los tableros de acuerdo a lo que el cliente necesitó. El primero, como ya se mencionó, pues se tiene la protección y control para todas las sobrecargas, además de los controladores lógicos programables. El segundo, a comparación del primero, no cuenta con el apartado del PLC. Este se interconectó por medio de relés al tablero inicial, lo que viene siendo el control al tablero de fuerza y control. Y por último, un gabinete de accionamiento que consta con los órganos de mando, además de los controladores de temperatura y sus visualizaciones de cada uno. Por otra parte, se usaron reglamentos de la norma oficial, lo que viene siendo la NOM 01C de 2018 y el Código Eléctrico Nacional, o NEC, para su construcción. Y su programación, pues utilizó el formato escalera, como ya se pudo apreciar. Finalizando, como conclusiones, se tiene que se crearon los tableros de control y fuerza para esta empresa de ramo agrícola. Todo fue ajustándose de acuerdo a las necesidades del cliente. Se hicieron las instalaciones en campo, además de las pruebas necesarias, las cuales fueron totalmente exitosas. Los equipos siguen funcionando, además de que se tiene la posibilidad de que en un futuro se pueda tener un monitoreo de temperatura, ya que aprovechando que nuestro controlador MT51E-LOC tienen instalado un puerto de comunicación para su monitoreo. Entonces, desde su computadora o celular se podría monitorear e incluso controlar las temperaturas, aparte de que este software es de licencia libre. Todo esto para tener en tiempo real y poder generarse tanto gráficos, alarmas, de acuerdo a las temperaturas que se desean, e incluso mensajes SMS o correo electrónico al instante. Por último, las bibliografías y referencias que aquí se tienen. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.